Buenas tardes, vamos a trabajar con redes neuronales. Vamos a entrar a la página de playgroundtensorflow.org. Bueno, entonces acá tenemos cuatro tipos de datos. Datos de esta forma, de esta forma, de esta forma y este de espiral. Muy bien, vamos a trabajar con la primera. Entonces aquí hay una serie de features. Entonces, ¿cuáles son? Fíjense. Tenemos de este color crema y tenemos de este color azul. Entonces, este es en el eje X, o sea, la parte izquierda sería el color crema, o sea, la parte negativa, que lo podemos ubicar acá, desde 0 hasta -6. Y la parte positiva, desde 0 hasta 6 en color azul. Ese es el X1 se refiere a X y el X2 se refiere a Y. Entonces fíjense que la parte crema está de 0 hacia abajo, es decir, de 0 a -6, y la parte azul de 0 a 6, o sea, la parte positiva. Muy bien. Acá tenemos otras variables. Fíjense que aquí tenemos al cuadrado, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, y tenemos el producto de x1 por x2, y tenemos el seno de x1 y seno de x2, o sea que de forma ondulada. Muy bien. Ahora, acá podemos, para mirar bien la salida, o sea, la discretizamos. Ahora, este es la pérdida del test y la pérdida del training. Las funciones de activación, ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces tenemos la ReLU, tenemos la tangente hiperbólica, la sigmoide y la lineal. Este es el learning rate. Entonces aquí están los diferentes valores. Nosotros vamos a tomar un valor pequeño para que no tenga tantos saltos. Esto está relacionado con el gradiente el gradiente descendiente, y está relacionado cuando una función alcanza el mínimo. La parte de regularización, esto es para que no haya un sobreajuste, y acá tenemos los valores. Y el tipo de clasificación, nosotros en este caso estamos en un problema de clasificación. Entonces queremos distinguir los dos grupos, o sea, queremos distinguir el grupo de estos colores azules y el grupo de estos colores que están acá, amarillos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, fíjense que tenemos, bueno, acá tenemos las capas ocultas, que esto es lo que pasa en la parte interna de la red neuronal. Estos son los valores de entrada y este es el valor de la salida. Entonces aquí podemos agregar tantas capas ocultas como queramos. Cada capa puede trabajar con una o más neuronas. Aquí podemos colocar más neuronas o menos neuronas. Bien, igual acá, más neuronas o menos neuronas. Puedo quitar las capas ocultas, dejar una sola, trabajar con esto. Muy bien, eso acá, bueno, aquí tenemos también el cociente del entrenamiento y el test data, el 50%. Si se le va a colocar ruido, entonces acá un ruido, el batch size, que es digámoslo así, como el tamaño de la muestra, y las épocas o epoch es como el barrido que se hace por cada muestra, ¿sí? Entonces, si son 20, por ejemplo, el 20 poch, entonces se hace 20 veces. Muy bien. Ahora, esto consiste en, por cada parámetro, y acá los valores de entrada, mirar las capas ocultas y mirar la salida, ¿sí? Para poder determinar la clasificación. Recuerden que tenemos dos conjuntos o dos elementos. Uno están con la parte de las bolas azules y lo otro con las amarillas. Entonces, por ejemplo, vamos acá, tenemos acá tres capas, o sea, tenemos
1, 2 y 3 neuronas. Tenemos una capa oculta. Tenemos estas dos entradas que van a ser lineales, porque fíjense que ya esta es cuadrática, ya no es lineal. El producto por ellas tampoco y el seno de ellas tampoco. Entonces tenemos estas dos lineales y miremos. Entonces fíjense que en esta que está acá, con 126 pasadas, un learning rate de 0.03 y la activación de tangente hiperbólica. Entonces, en ninguna regularización, ya sabemos que es el método de clasificación, nos da, fíjense que la curva del test loss, fíjense que es suave. Nosotros buscamos que esa curva sea suave. Fíjense que acá, con eso, fíjense que aquí me distingue los dos grupos. Tenemos este grupo de acá y el grupo de afuera. Muy bien, vamos a reiniciarlo y miremos, le damos acá para reiniciar. Entonces donde dice Reset the Network, le damos acá y le vamos a dar play para que miremos cómo va evolucionando y cómo va cambiando acá. Fíjense acá el vale push. Fíjense que ya aquí lo puedo parar. Bueno, aquí ya me pasé. Fíjense que ya en menos, vamos a volverlo a hacer. Fíjense cómo, vamos mirando acá el test loss. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va cambiando. Mire, ya mejoró, ya hay que pararlo. ¿Sí? Fíjense. Y aquí tengo los dos grupos bien clasificados como clúster. Tengo este clúster de acá y tengo este otro de acá. Muy bien. Ahora, esto es para 3 neuronas, una capa oculta, y acá tenemos la salida. O sea, o pertenece a este grupo, el de las bolas azules, o pertenece al otro grupo, el de las bolas amarillas. Miremos la otra. Fíjense, con el mismo conjunto de datos, ahora tenemos las 3 neuronas y tenemos acá una neurona, tenemos dos capas ocultas. Entonces fíjense que acá con una época de 203 tenemos igualmente acá la salida. Y acá está el gráfico y la misma función de activación, la tangente hiperbólica. Si nosotros queremos que esto vaya más rápido, o sea, entonces podemos cambiarla acá a la ReLU. Muy bien, miremos otra. Acá con el post de 390, 4 neuronas y acá una neurona. Entonces tenemos dos capas ocultas, igual las entradas lineales y estas son las salidas. Acá tenemos la función, el test loss y el training loss. Muy bien, miremos esta otra con 4 neuronas y acá 2 neuronas, el mismo learning rate, la misma función de activación, la tangente, y acá tenemos la clasificación y el test loss. Ahora para esta otra, fíjense que tenemos 5 neuronas y acá la salida o pertenece a este grupo o pertenece a este grupo. Acá un epoch de 79. Estamos manteniendo el mismo batch size. Ahora, fíjense, con 5 neuronas y acá una neurona. Bien, acá le puse 45. Fíjense que nada más tocó pasar 45 veces para que me diera acá la clasificación. Este grupo y el otro grupo. Ahora pasemos a este otro que está acá. Este se llama la gaussiana. Entonces fíjense que acá, con este plano que está acá, inmediatamente ya separo los dos grupos. Este grupo de acá, el grupo de abajo y el grupo de arriba. Fíjense con un EPOS de 217. Entonces hagámoslo, reiniciémoslo y pongámoslo en movimiento. Fíjense ahí ya hizo de una vez. Mira acá con 79 ya de una vez me clasificó. Fíjense el test loss acá. Muy bien, miremos acá. Ahora fíjense acá, para este que está acá. Fíjense que tenemos 4. Ahora, fíjense que esto que está acá tenemos con 3 neuronas de capa oculta y una neurona. Aquí tenemos la separación. Fíjense aquí tenemos esta separación. Fíjense que aquí se nos pasó un elemento de este grupo. Y acá también, ¿sí? Entonces esta aproximación es buena, pero todavía puede mejorarse. Muy bien, entonces ¿qué hacemos acá? Fíjense acá cómo cuando nosotros utilizamos el producto de estos dos, que me da la linealidad, fíjense que acá me da la separación en 4. Entonces acá de una vez, fíjense que nada más con un epoch de 37, una época de 37, aquí de una vez, y fíjense que está bastante muy bien
la, la separación de estos dos grupos. Ahora acá, fíjense acá estamos ahora acá con el espiral. Entonces, ¿qué pasa con este espiral? Bueno, aquí involucramos la función seno de x1 y seno de x2 para la parte no lineal, que sea de una forma senoidal, o sea, una forma curviada. Tenemos acá estas tres neuronas, dice que acá, y tenemos estas dos neuronas. Fíjense, cuando nosotros nos ubicamos acá, por cada uno de estos son los pesos. De acuerdo a con nosotros colocamos las neuronas, van cambiando los pesos. Recuerden que el error se obtiene cuando vamos a buscar el error. Entonces, cuando uno hace backpropagation, lo que hace es una derivada parcial respecto al error. ¿Con qué sentido? Para cambiar los pesos para poder mejorarlo. Entonces nosotros nos retrocedemos, por eso se llama backpropagation, para mejorar estos pesos, que son el aporte que tiene cada una de estas neuronas al problema en general. Ahora, vamos con esta otra. Fíjense que acá está bastante bien. Fíjense acá está bien demarcado el azul. Acá, fíjense, aquí hay una que está por fuera. ¿Sí? Sigo acá, sigo acá. Acá hay unos dos que están por fuera. Y acá también. Entonces esto se puede mejorar. Fíjense acá tenemos esta con 8 neuronas, 4 neuronas acá y 2 neuronas acá. Entonces tenemos igual las dos lineales y tenemos la seno de x1 y seno de x2 que me aportan la parte no lineal. Entonces fíjense acá va bastante bien la separación, sigue, continúa, igual la del otro color también, aquí está bastante bien, pero esto podemos mejorarla con menos neuronas porque la idea es que no tenga tantas neuronas para que no se complique computacionalmente. Muy bien, vamos acá por ejemplo, tenemos tres capas ocultas. Tenemos acá, fíjense, las 8 neuronas, 3 neuronas y 2 neuronas. ¿Ve? Entonces un epoch de 414. Es acá, vamos mirando y fíjense que está bastante bien la separación de los dos grupos. Igual acá tenemos, igual para el mismo problema, las 5 neuronas acá, 3 neuronas y 2 neuronas. Esas son las capas ocultas. Y fíjense que si me ubico por cada una de estas es el peso, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos menos 1 del peso, acá tenemos 1.5 de peso, acá tenemos menos 1.1, acá tenemos menos 1.1, acá tenemos menos 1.6 y así sucesivamente. Muy bien, ahora miremos este último. Fíjense que un epoch de 1024, tenemos acá las 4 neuronas. Fíjense que cada uno de esos son los aportes que me hacen las 3 neuronas y las 2 neuronas, y acá está el resultado. Fíjense que acá este no es tan bueno porque acá hay uno que no está bien clasificado. Recuerden que este es un problema de clasificación. Muy bien, entonces hablemos, ya atacamos los 4 ejercicios de acá, las 4 datas, y los clasificamos. Ahora hablemos un poco de las funciones estas de activación. Entonces vamos acá a Jupyter Notebook, funciones de activación. Entonces vamos a importar el NumPy como NP y el Matplotlib. Acá definimos la función sigmoide, ¿sí? Lambda, que esto es una forma de definir la función en Python, que se llaman funciones anónimas. Entonces digo x y 1 sobre 1 más este NP, que es el de NumPy, e a la menos x. Esta es la función del sigmoide. Y la derivada de la sigmoide es la función por 1 menos la derivada. Lo podemos colocar así. La función ReLU es el máximo entre 0 y x. Acá colocamos estos valores de x, los valores lineales entre menos 5 y 5 y damos 100 valores. Y acá vamos a graficar la figura y acá subplot para que me muestren las tres figuras. La rectificadora, que se llama ReLU, la función sigmoide y la derivada de la función sigmoide. Recordemos que la función sigmoide y su derivada están relacionadas porque la derivada es 1 menos la función por la función sigmoide.
al darle play acá o run, entonces miramos la gráfica, esta gráfica que nos da acá, fíjense acá está, lo podemos maximizar. Entonces fíjense que esta es la función relu, acá a la izquierda vale 0, a la izquierda de 0 vale 0, y acá es la, digámoslo así, la recta y igual a x, o sea, en 2 vale 2, en 3 vale 3 y en 4 vale 4. La función sigmoide, que está entre 0 y 1, o sea, a la izquierda toma valores de 0 y a la derecha, cuando se vean acá, toma valores de 1. Y esta es la derivada de la función sigmoide. Bueno, continuemos. Si tengo alguna duda, entonces, por ejemplo, yo quiero saber de este comando, entonces le doy pltx label y lo único que hago es correrlo y él me muestra la ayuda sobre ese comando, sobre esa función. Acá yo quiero para verificar que efectivamente es un arreglo entre menos 5 y 5 con los 100 valores. Acá está. Entonces fíjense, acá tengo 5 y acá tengo 20. Entonces 5 de este lado y 20, ahí tenemos los 100 valores que habíamos colocado acá al principio. Acá. Bien, continuamos. Acá puedo colocarlo, si lo coloco acá la función sigmoide, acá recuerden que E es 2.71 acá. Puedo calcular la derivada de la función sigmoide, ¿sí? Como sigmoide.diff y ahí calcular la derivada. Si quiero calcular la segunda derivada, ahora, si quiero trabajar puedo trabajar inclusive acá con látex y con la parte simbólica, entonces hago esto from sympy import y doy el inicio. Acá la parte simbólica, entonces symbol a, entonces ya lo puedo llamar a más pi al cubo, entonces acá me lo muestra. Si tengo varios símbolos, por ejemplo alfa y beta, los puedo llamar de esta forma acá. La función seno cuadrado más coseno al cuadrado, recuerden que el cuadrado se coloca como los dos asteriscos elevado al cuadrado o con el símbolo shu. Puedo simplificar, fíjense que acá coloco guión bajo 131 porque me estoy refiriendo a este proceso, o solo podría colocar acá, solo quitar el 131 y trabajar con el guión bajo. Muy bien, puedo sustituir, donde está la x sustituyo por 1 más z, y entonces aquí sustituyo, por ejemplo, exponencial a la pi. Acá si quiero colocar varios símbolos al mismo tiempo, tengo esta ecuación, esta parte de este producto notable, lo puedo expandir, lo puedo desarrollar, lo puedo factorizar, la función expandir expand, factorizar factor. Por ejemplo, si tengo esta expresión coseno de x, puedo utilizar la serie de Taylor y le puedo decir aquí que me lo muestre hasta el 12, o sea, por eso aquí marca un error de orden 12. Si quiero resolver una ecuación, entonces, por ejemplo, yo quiero resolver cuando esta ecuación es igual a esta, entonces esta EQ que es equal, y la mando a resolver y acá me da la respuesta. Bueno, acá la función sigmoide, recordemos que es esta, 1 más y a la x. Si yo me ubico sobre él, entonces le doy clic, puedo mirar, puedo expandirla, o sea, me ubico sobre ella. Bien. Acá mando a graficar la función sigmoide por ejemplo, acá entre menos 2 y 2, ¿sí? Ahora fíjense acá, defino la función tangente hiperbólica, que es e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Y acá me la mando a que me la muestren. Acá, por ejemplo, si yo quiero trabajar ya con látex, por ejemplo, acá quiero mostrar esto. Fíjense que cuando quiero mostrar látex, aquí tiene que estar en Markdown. Entonces yo le doy clic sobre él y fíjense que acá me muestra, para cuando voy a escribir látex debo colocar estos dos símbolos de dólar al final y al principio de la expresión. Fíjense que esta barra me indica acá la fracción. Este primero es el primer elemento y este es el numerador, el primer elemento que es 3 y el denominador que es 4. Entonces lo corro, acá debe estar en Markdown y aquí él me muestra el 3/4. Lo mismo acá con tangente hiperbólica, entonces la muestro. La tangente hiperbólica igual como dice acá, el primer elemento y el segundo elemento acá. Entonces aquí va el segundo elemento
y el primer elemento, o sea, lo que va esto es lo que va en el numerador y esto es lo que va en el denominador y entre las dólares para que reconozca que es de látex. Entonces acá en Markdown nuevamente le doy run y me muestra la función tangente hiperbólica. Igual acá otra vez from del SumPy, el símbolo o la derivada de la sigmoide, o sea, lo llamo derivada y aquí él me muestra la derivada. Puedo expandirla. Recuerden que si la sigmoide la multiplico por 1 menos la sigmoide me da la derivada. Aquí puedo simplificarla. Ahora igual acá también puedo igual utilizar los mismos comandos que se utilizan de Linux, pwd para saber en qué directorio estoy, ls para que me muestren los archivos. Entonces acá me muestran los archivos. Ahora si yo quiero trabajar con una imagen o colocar una imagen acá, lo único que digo from y Python display import imagen y llamo el nombre de la imagen y acá debo tenerla en la misma carpeta. Aquí por ejemplo aquí tengo tangente hiperbólica JPG, aquí la tengo, tangente hiperbólica JPG. Entonces, aquí me muestra la imagen, eso es una forma de llamarla. Hay otras formas, la puedo llamar de esta forma como signo de admiración, title y el nombre y la corro y él me va a mostrar me muestra la imagen y cuando es de una página web entonces le digo HTML image y el search, o sea de dónde proviene el ancho y alto también. Aquí ya esto lo habíamos visto. Ahora aquí igual si lo hago ya por separado acá, pero me muestra acá en el área de trabajo con la función plot, la relu, la rectificadora que está acá, la función sigmoide, la derivada de la función sigmoide. Muy bien. Igual acá la tangente hiperbólica, que va desde menos 1 a 1. Si quiero esto colocarlo como acá, por ejemplo, de entre 0 y 5 con incremento de 0.1. Entonces aquí está entre 0, el primer 0, y el último acá 5, pero no me muestra el anterior a 0.1 que es 0.4.9. Bueno, igualmente acá lo de la función symbol, tengo esta función, le voy a calcular la derivada, entonces ydif, si voy a imprimir la derivada, ¿sí? Igual acá la función lambda, recuerden que esta es una tipo de función en particular que tiene Python, función anónima, y acá si quiero evaluar la derivada en un punto. Bien, muchísimas gracias.